Buenos días, iglesia. Espero que Dios en esta semana nos bendiga, nos ayude y que nos dé todo lo que nos es necesario, que Dios supla toda necesidad en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en todas las áreas: económica, espiritual, físicamente. Espero que Dios en esta semana nos dé de su gracia, de su favor. Y quiero que comencemos a estudiar sobre el mismo tema de la fe, pero vamos a mirar ya el tema número 3. Y la fe es obedecer, no entender. Es el tema número 3 y es interesante este tema porque a nosotros nos gusta obedecer, pero queremos entender el porqué, ¿no? Queremos entender el porqué de las cosas, para nosotros poder tomar alguna decisión, para nosotros poder tomar, digamos, alguna asunto, alguna decisión personal, familiar, económica o en diferentes áreas. Queremos entenderlo, queremos razonarlo, queremos llegar a un punto donde nosotros estemos convencidos. Ese es el asunto. Entonces la fe va más allá, ¿no? La fe va más allá que entender las cosas, porque la fe simplemente es obedecer sin que nosotros podamos entender las cosas. Entonces, ahora recordando un poquito lo que hemos visto, sabiendo que la fe es un regalo de Dios, no es algo que nosotros producimos, sino que es algo que produce el Espíritu Santo. Cuando la Biblia, el apóstol Pablo nos habla de los frutos del Espíritu, pues ahí está el fruto de la fe. Entonces es algo que también se fructifica, se crece, se madura como un fruto. También es un regalo de Dios que Dios le ha entregado a cada quien una medida de fe. Entonces, sabiendo pues esto, y que solo nos queda darle gracias a Dios cuando nos da este gran regalo. Conocemos que todo el que es nacido de nuevo tiene esta fe, la tiene en su corazón. Entonces esa fe que ha recibido es la misma fe que estuvo en los grandes hombres de la Biblia. No es una fe diferente. Es una misma fe que hemos recibido, la fe que tuvo Elías, Eliseo, Abraham, Moisés, Pedro, Pablo, etcétera. Esos hombres tuvieron unas grandes fe para hacer grandes hazañas, y esa es la misma fe también que cada uno de nosotros recibimos. Entonces nosotros podemos también esperar hacer grandes hazañas con Dios y para Dios, ¿no? Y la fe funciona de esta manera. Es una fe que nos levanta de la ruina, nos levanta de nuestra condición para llevarnos a una mayor gloria, para llevarnos a una mayor dimensión, como estudiamos la vez pasada, que somos llevados de gloria en gloria. Entonces hay un proverbio, el proverbio en la palabra de Dios nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el cristiano, el hombre, la mujer que caminan en justicia, la justicia que es ganada por Cristo Jesús para nuestras vidas, y vamos caminando sobre esa justicia. Entonces esa senda, ese camino de justicia, dices que es como la luz de la aurora, ¿no? La luz que va levantándose por la mañana, dice, y que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Así es la fe en uno, ¿no? De que nosotros vamos a ir perfeccionándonos cada día más y más en Dios. Hay una metamorfosis que está surgiendo en nuestras vidas constantemente, porque nosotros debemos de entender que nosotros vamos en un proceso. Todo es un proceso en nuestras vidas. Las cosas buenas o las cosas malas que nosotros enfrentamos en la vida son procesos, y esos procesos nos llevan cada día a ser mejores y mejores para Dios. Entonces la fe necesita ponerse bajo un ambiente óptimo. La fe necesita ponerse bajo un ambiente de oración y ayuno.
Cuando usted y yo nos declaramos que tenemos fe, que hemos recibido este regalo de Dios y que es una fe que nos va transformando, nos va metiendo en un proceso para ir mejorando. Ok, esta fe hay que meterla en un ambiente, ¿no? Siendo también la fe fruto del Espíritu. Un fruto debe de estar en un ambiente, ¿no? Para que pueda desarrollar la madurez, ¿no? En una buena tierra, que tenga un buen ambiente, el aire, un buen ambiente también húmedo, el agua. Entonces, para que vaya creciendo y desarrollando y madurándose el fruto que vaya a dar. Entonces también la fe tiene que meterse en un ambiente de oración y ayuno. No es simplemente decir yo tengo fe y ya. No, tiene que meterse esa fe para que madure y para que nos lleve a los propósitos de Dios en ese ambiente, oración y ayuno, para que fluya. Por eso es lo que estudiamos una ocasión. El Señor Jesucristo dijo, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces el Señor, Él está diciendo por vuestra poca fe. Entonces quiere decir de que así como es poca fe, también quiere decir que hay mucha fe. Entonces la fe tiene que ir en aumento, en madurez, en crecimiento. Entonces para que eso suceda, pues la fe tiene que meterse en ese ambiente, en un ambiente de oración y ayuno. Y cuando esto empieza a suceder, entonces dice el Señor Jesucristo en su palabra, dice que si la podemos hacer crecer, dice así como crece un grano de mostaza, vamos a tener esa autoridad o esa forma, ¿no? De decirle a este monte, quítate de aquí, y quítate de allí, dice, pásate de aquí a allá, y se pasará, y dice, y nada os será imposible. Esto es interesante, nada os será imposible. ¿Por qué? Porque hay una madurez de fe, de tal manera de que hay cosas que vamos a pasar, que nos van a superar, que están muy por encima de nuestra habilidad, nuestra capacidad, de nosotros mismos, pero por causa de esta fe vamos a poder nosotros a sobrepasarlo, porque dice, nada os será imposible, nada. Entonces, aunque las cosas se miren muy por encima de nosotros mismos, entonces por lo tanto necesitamos dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso en cuanto a entender la fe? Es obedecer. La fe es obedecer, no entender, sino es obedecer. Bueno, para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos pues nos enseña y nos dice, capítulo 16, verso 26, porque ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, el contexto de estos versos es la manifestación del Evangelio, ¿no? Que ha sido traído por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le dice que porque ahora ha sido manifestado, o sea, hablando del Evangelio atraído a través del Señor Jesucristo, dice, ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, es que porque ya había sido anunciado, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos conocimiento del Evangelio, tenemos conocimiento de las promesas de Dios, tenemos conocimiento de las grandes maravillas de Dios, tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero la pregunta sería, ¿cuánto obedecemos de ello? ¿Cuánto obedecemos? Entonces, para muchos nos es difícil obedecer. ¿Por qué? Porque siempre la obediencia nos tiene que dar una explicación, el por qué. El por qué tengo que hacerlo así, el por qué tengo que obedecer, el por qué no puedo hacer esto, el por qué sí puedo hacer esto otro. Entonces parece como que tiene que haber un convencimiento para entonces nosotros poder obedecer. Ese es el problema, de que nosotros nos hemos quedado atrasados
en cuanto a obedecer a la fe. Hay un atraso espiritual en nuestras vidas. Hay una traducción, la palabra de Dios, hay una traducción muy interesante que nos dice: pero manifestado es ahora y por medio de las escrituras proféticas, conforme a la disposición de Dios eterno, dado a conocer a todas las gentes para que se rindan a la fe. Entonces, esa es la traducción Nicolás Colunga. Esta traducción es muy interesante porque nos hace referencia a lo que es la obediencia. La obediencia es un rendimiento. Okay. Dice para que obedezcan la fe, pero esta traducción dice para que se rindan a la fe. Entonces, obediencia es un rendimiento y es muy difícil que las personas por sí solas se rindan, ¿ok? Porque siempre luchamos en contra de las reglas, siempre luchamos en contra de doblegar nuestra voluntad, siempre estamos cuestionando la autoridad y es muy difícil, y es por eso que muchos de nosotros nos encontramos un poquito o mucho quizás retrasados en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos totalmente rendidos a la fe o obedeciendo a la fe. Podemos haber dicho nosotros que tuvimos servicios gloriosos, ¿no? Podemos nosotros tener y seguir teniendo reuniones gloriosas, ¿no? De la presencia de Dios. Podría haber sucedido algo sobrenatural, experiencias que quizás tuvimos y todo fue maravilloso, pero el problema es que eso era para obedecer a la fe, para rendir nuestra voluntad a la fe, pero el problema es que mucho de ello queda solamente en una experiencia. Solamente tuvimos una experiencia, solamente tuvimos un servicio glorioso, pero nunca rendimos nuestra voluntad y quedamos en el mismo lugar. Entonces entendamos esta verdad. Dice, pero que ha sido manifestada, dice el apóstol Pablo, ahora la palabra manifestado, la palabra manifestado es fanero. Esta palabra fanero significa, la palabra griega del diccionario Strong, la 5319, significa ser revelado en su propio carácter, ser revelado en su propio carácter, descubrir, manifestar, revelar, y se traduce como demostrar. O sea, si estamos hablando que en los contextos nos están hablando del evangelio que he traído por nuestro Señor Jesucristo, entonces el evangelio de Jesucristo, o sea, las buenas nuevas, han sido reveladas, descubiertas, manifestadas y demostradas. ¿Okay? Pero aquí viene el asunto, ¿no? Pero podemos hablar nosotros, tomándolo como ejemplo, podemos nosotros hablar de deportes y no ser deportistas. Podemos hablar de política y no ser políticos. Podemos hablar de carros y no ser mecánicos. Podemos aún hablar de Jesucristo y no ser cristianos. Ahora podemos entender el para qué entonces se reveló el evangelio a nuestras vidas. ¿Para qué se descubrió? ¿Para qué se manifestó a nuestras vidas? ¿Para qué se demostró el evangelio a nuestras vidas? Y es para obedecerlo. No es para tenerlo nosotros en un conocimiento y poder hablar Biblia. Hay mucha gente que ni siquiera va a una iglesia y habla Biblia, te habla mensajes, te habla doctrina, te habla palabra de Dios, pero no obedece a la palabra de Dios. Entonces debemos de entender, entonces, ¿para qué se nos descubrió, se nos manifestó, se nos reveló el evangelio? ¿Para qué se nos demostró esto? Pues ese simplemente el apóstol Pablo por eso se refiere, pero que ha sido manifestado ahora, pero es para obedecer a la fe, es para rendirnos a la fe. Entonces se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan a la fe. Debo entonces a conocer a todas, o se ha dado a conocer a todas las gentes para que se rindan a la fe. Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces la revelación que ha venido desde los profetas para saber lo que Dios quiere, y la razón es simplemente
para obedecer a la fe. Tenemos que obedecer a la fe, no solamente hablar de fe, no solamente que sea un comentario en pláticas, no solamente que sea algo por lo cual nosotros pues nos llenemos nuestra mente, nuestra cabeza, ¿no? Porque no nos llevaría a ningún lugar, y esto es algo muy interesante, ¿no? Entonces quiero entender esto, ¿no? O más bien vamos a entender, hoy se sabe mucho y se obedece poco o a veces nada en la fe. Sí, hoy muchas personas hablan de doctrina y mucha gente dice, no, es que la oración es esto, es que el ayuno es esto, es que los evangelios son tantos libros, los del Nuevo Testamento. Entonces podemos hablar muchas cosas, discutir el bautismo, podemos hablar muchas cosas y se sabe mucho, pero se obedece poco o quizás nada en cuanto a la fe. Cuando usted sabe lo que Dios quiere y lo hace, esto es obediencia a la fe, porque de nada sirve nosotros saberlo si no obedecemos, no nos va a llevar a ningún punto. Más bien, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, ¿para qué quieren ser maestros sabiendo que recibirán mayor condenación? Porque muchas veces lo que queremos hacer, nos hacemos maestros en cuestiones doctrinales, nos hacemos maestros en cuestiones de iglesia y conocimiento, pero qué triste es de que no obedezcamos, ¿no? Y si usted puede mirar la pintura o el cuadro, refleja a Abraham sacrificando a su hijo. Esto nos recuerda que Abraham no discutió con Dios. Cuando Dios viene y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo y al quien amas, dice, a él, dice, quiero que lo sacrifiques en el lugar donde yo te voy a decir, ¿no? Y entonces Abraham no le discute a Dios, no le cuestiona a Dios, no hace un alegato con Dios, sino simplemente dice que al día siguiente, muy de mañana, arregla el asno, agarra a sus siervos, recoge la leña y agarra a su hijo y se van hasta el lugar donde Dios le dice. Cuando están aún ahí llegando, deja a sus siervos y toma la leña. Okay, yo creo que su propio hijo le ayudó a llevar la leña, le ayudó a llevar el fuego, le ayudó a construir el altar, ¿no?, del sacrificio. Y aún así Abraham no está discutiendo con Dios, ¿no? Aún todavía su hijo le pregunta, ¿no? Aquí está la leña, aquí está el fuego, todo está preparado, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? ¿No? Y aún así Abraham no discute con Dios y agarra a su hijo y está a punto de sacrificarlo cuando Dios lo detiene. Entonces, entonces ahí entendemos por qué a Abraham se le menciona como el padre de la fe, ¿ok? ¿Cómo es que llegó a ese punto para ser nombrado amigo de Dios y padre de la fe para todos nosotros, los que seguimos sus pisadas? Bueno, porque él no discutió con Dios. Él no cuestionó a Dios, él simplemente obedeció a lo que Dios le había oído. Entonces, cuando usted sabe lo que Dios quiere y lo hace, esto es obediencia a la fe. Entonces, el resultado de ver lo que es salvación, milagros, señales, prodigios, es porque alguien obedeció a la fe. O sea, no entendemos cómo suceden los milagros, no entendemos cómo Dios va a obrar en una señal, cómo Dios va a manifestar su gloria, ¿no?, en un prodigio. Simplemente actuamos y lo hacemos y esto sucede simplemente porque le creímos a Dios y obedecemos al Señor. Entonces, puedo entender esta escritura de este acontecimiento en Marcos. En Marcos capítulo 2, verso 3 al 5 nos dice, y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Yeshua, o sea Jesús, la fe de ellos, imagínate, el Señor miró el atrevimiento, la fe de ellos, ni siquiera del enfermo, la fe de ellos, de estos cuatro hombres. Dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante entonces todo este cuadro, ¿no? Porque aquí hay cuatro personas. Ellos miran una necesidad
Cuando miran la necesidad, ellos piensan en hacer algo. Entonces llevarlo a donde está Jesús, metido dentro de una casa donde estaba totalmente llena. Entonces cuando llegan a ese lugar y se dan cuenta que no puede entrar por la puerta, quizás ahí se hubieran rendido. Quizás ellos hubieran dicho, hicimos lo mejor posible o hicimos lo que deberíamos haber hecho. Y hasta ahí, o sea, por nosotros no quedó. Pero no, él aún, estos hombres aún así mirando la imposibilidad de poder entrar por la puerta, dijeron, bueno, vamos subiéndolo al techo. Imaginen el sacrificio, imaginen toda la trama que tuvieron que hacer para subir un paralítico, entre ellos 4, hasta la cima del techo de la casa, escarbar, romper el techo. O sea, imagínate lo incómodo, imagínate quién no se enojó, el dueño de la casa, quién no se molestó cuando le empezaron a caer toda la tierra, todo el escombro, todo lo que estaban haciendo para romper el techo de los que estaban adentro. ¿Qué discípulo no quizás a lo mejor se incomodó cuando estaban cayendo a todo el escombro al estar rompiendo el techo? Y después mirar bajar aquel paralítico. Entonces el Señor Jesús aquí hace algo muy interesante. Viendo Jesús la fe de ellos. Viendo Jesús la fe. Entonces nos damos cuenta qué es la fe. Nos damos cuenta que la fe no es hacer lo que debemos hacer, sino la fe es ir más allá de lo que debemos hacer. Porque lo que debemos hacer no es fe, porque lo puedes hacer. Fe no es hacer lo que tú puedes hacer, fe es ir más allá de lo que tú no puedes hacer. Eso es la fe. La fe muchas veces en nosotros no la entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos al límite donde nosotros consideramos, creemos, razonamos, nos es lógico, hasta ahí llegamos. Pero la fe es para que tú y yo vayamos más allá de nuestra capacidad, de nuestro razonamiento, de nuestro entender, que nosotros podamos ir más allá aún. Entonces ahí es donde acciona la fe, y eso es lo que está pasando aquí. Entonces puedo entender esto, ¿no? En primer lugar, la fe, la palabra fe que se utiliza aquí, la palabra pistis del griego. Esta palabra primeramente significa firme convicción basada en lo oído. Eso es lo que se menciona aquí cuando dice que miró la fe de ellos. La palabra fe, una firme convicción basada en lo oído. Entonces, viendo la convicción de los 4 de lo que habían oído, entonces quiere decir, por eso es que usted puede encontrar esta escritura que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe que estos hombres mostraron era bajo una convicción de lo que ellos habían oído. Ellos habían oído que ahí estaba el que hace milagros, ahí estaba Jesús, el que levanta aún a los muertos, ahí estaba aquel que pudiera levantar a aquella persona de su parálisis, aquella persona que estaba totalmente tirada. O sea, ellos oyeron que ahí estaba Jesús. Entonces están oyendo la capacidad de Jesús, y cuando oyen la capacidad de Jesús, ellos se atreven a hacer algo. Entonces el oír la palabra de Dios no es simplemente para acumular conocimiento, porque hay muchas personas que solamente se dedican a acumular conocimiento, pero no hacen nada. Sus vidas siguen igual. Sus vidas siguen quizás a lo mejor peor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la excusa de que tienen un conocimiento y nadie les va a poder ganar en una discusión. O tienen el orgullo tan grande que dicen yo sé más que él. Entonces, ¿de qué les sirve? Pues entonces el oír te tiene que traer una convicción para que tú hagas algo. Entonces dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero porque 4 personas escucharon y tuvieron una convicción de lo que escucharon e hicieron algo con lo que escucharon. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por lo que sabemos? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos con lo que sabemos? Por eso Pablo dice que ¿para qué queremos hacernos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación? ¿Por qué? Porque entre más tú y yo sepamos, más se nos va a demandar.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es simplemente para acumular conocimiento, es para que nosotros accionemos en la fe, en ese conocimiento. Entonces dice, al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima donde estaba él. Imagínate lo incómodo, pero ellos tenían una convicción de lo que habían oído. Entonces, la convicción de lo que habían oído hizo que estos hombres obedecieran a la fe y no se quedaran con los brazos cruzados, porque eso es lo que a veces nos sucede, que nosotros oímos, quizás hay convicción, pero no hacemos nada, nos quedamos con los brazos cruzados. Entonces la convicción de lo que habían oído hizo que obedecieran a la fe y rompieran la oposición, rompiendo el techo de aquella casa. Entonces, quiere decir que yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo me convicciona y no debe de quedar ahí, sino que debe de provocarme a hacer algo. ¿Cuántas personas no podemos irnos nosotros de un servicio? ¿Cuántas veces nosotros no podemos irnos nosotros de algún servicio donde sentimos la presencia de Dios, donde Dios nos confrontó, donde Dios nos habló, donde Dios nos ministró, y nos podemos ir bajo una convicción, ¿no? Pero ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después del servicio? ¿Qué hacemos cuando regresamos a casa? Nos cruzamos de brazos, no hacemos nada. Y después vienen las consecuencias de sentirnos vacíos, de sentirnos infructíferos, de sentirnos que no estamos avanzando, de sentirnos que no estamos nosotros siendo transformados y yendo más allá de nuestra vida cristiana. Y cuando una vida cristiana es estancada, viene el fastidio, viene la incomodidad, viene la decepción, viene la irritación, la incomodidad, ¿no? Y es ahí donde muchos se rinden. Y dice, ¿qué caso tiene ir a la iglesia? No cambio. ¿Qué caso tiene ir a la iglesia? No sucede nada. Pero ellos nunca entendieron el proceso de la fe. Ellos nunca entendieron por qué el Señor les reveló y les habló. Ellos nunca entendieron por qué el Espíritu Santo les conviccionó sus corazones. O sea, nunca entendieron ese proceso. Por eso es tan importante que nosotros estemos estudiando estos temas, ¿ok? Porque esto es para cambiarnos, ¿ok? Nuestro estilo de vida. Como cristianos. Entonces podemos ser conviccionados por la revelación que hemos oído, pero eso solo es la indicación a la fe que debemos de obedecer. Si tú eres conviccionado por alguna palabra que has escuchado, simplemente es Dios indicándote que por fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quizás tú puedes decirle a Dios, sí, escuché la palabra, sí, el Espíritu de Dios me conviccionó, sí, el Espíritu Santo vino a mi vida y me trajo esta palabra, esta revelación, sí, pero tenemos que accionar, tenemos que entender que es la indicación de Dios a la fe, porque quizás esa palabra, esa revelación te hace sentir de que tú no puedes. Es que no puedo dejar esto, es que no puedo tomar estas decisiones, es que tengo mi necesidad, es que tengo ya un compromiso. Y muchas veces nos sentimos, es que para eso es la fe. Para eso es la fe, para que vayas más allá de tu imposibilidad. Para eso es la fe, para que vayas más allá de tus propias limitaciones. O sea, el Espíritu Santo no te va a conviccionar simplemente para hacerte ver tus debilidades y dejarte igual. El Espíritu Santo te va a conviccionar, el Espíritu Santo va a traer una revelación, una palabra a tu vida, y esa revelación va a estar más arriba que tú, de tu habilidad, de tu compromiso, de tu propia capacidad humana. Va a estar más allá, porque es un llamado de Dios, y Dios nos llama a cosas grandes. Porque si te pide algo que tú puedes hacer, ¿para qué te lo pide? Pues tú lo puedes hacer. No necesitas revelación, no necesitas fe, tú lo puedes hacer. Pero cuando Él te pide algo más allá, entonces es porque ahí es donde tiene que accionar la fe. Porque la fe te lleva a lo sobrenatural de Dios. La fe te lleva a lo sobrenatural de Dios, te conecta
con todo lo que Dios, con todos los recursos que Dios tiene para tu vida. Entonces, este es el dilema, ¿no? Este es el dilema de cada predicador, que a veces le provoca un amén a la congregación. A veces cuando hay un predicador, ¿no? Y la gente dice amén, amén. O sea, y ahí está el dilema en el predicador, porque de esos amenes, ¿cuántos amenes serán realidad? ¿Cuántos amenes van a responder a lo que Dios les está trayendo? ¿Cuántos amenes realmente van a ser verdaderos en la vida de ellos? Entonces es una cuestión de dilema, ¿no? Que uno tiene como predicador, decir, o sea, ¿cómo puedes decir amén y quedarte donde mismo? Entonces ahí está el asunto. Entonces hay que accionar. ¿Cuántos de estos amenes serán obedecidos a la fe a que ellos afirman, ¿no? ¿Cuántos se van a quedar cruzados de brazos? ¿Cuántos van a romper los techos, ¿no? Las imposibilidades y responder a Dios. Eso es lo que a veces uno se pregunta. Entonces, la obediencia a la fe es creer lo que Dios le ha revelado en su palabra. Eso es lo que es la obediencia a la fe, ¿no? Obedecer a Dios basado en esa revelación que Dios ha traído a su palabra. Bueno, entonces miremos lo que dice Santiago. Santiago nos da un buen consejo, y es una palabra muy fuerte la que usa Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué pues sirve que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Le podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Santiago, bueno, es una carta muy fuerte, es una carta que nos confronta, es una carta directa, ¿no? Que viene como espada y nos atraviesa. O sea, si usted le da el tiempo para estudiar esta carta, es una carta asombrosa, ¿okay? Pero que confronta, ¿no? De una manera muy dura la vida cristiana, y aquí es una de esas áreas, ¿no? Y él dice: ¿cómo puede suceder esto? O sea, ¿cómo puedes decirle a una persona en necesidad: Dios te bendiga, abríguese y cuídese, aliméntese bien, ¿no? Pero si no hacemos nada. O sea, si nos quedamos nosotros sin tomar una decisión, y cuestiona: ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Entonces podríamos vivir con una fe estéril. Podríamos vivir nosotros con una fe infructífera, con una fe que no acciona, aunque sabemos mucho de Dios, conocemos mucho de Biblia, conocemos mucho, hemos leído, estudiado mucho, no produce mucho en nuestras vidas, a veces no produce nada. Entonces, algo interesante: si la fe no está acompañada de hechos, si la fe no se obedece, está muerta en sí misma. ¿Okay? Cuando alguien afirma que tiene fe, ¿okay? Eso puede ser una aprobación intelectual. Escúchalo bien. Cuando alguien afirma que tiene fe, eso puede ser una aprobación intelectual. Quizás tú y yo podemos decir que tenemos fe, pero solamente es una afirmación intelectual. ¿Por qué? Porque esa fe está basada solamente en un conocimiento, en una experiencia, mas no está basada en una convicción de obedecer. No hemos obedecido a ella. Entonces es algo que nosotros necesitamos mirar, porque quizás nuestra fe está basada solamente en una afirmación o una aprobación intelectual. Y por lo tanto sería una fe incompleta, ¿no? Sería una fe infructífera. Entonces por ello entendemos, por ello la verdadera fe, lo primero que hace es producir obediencia. La verdadera fe produce obediencia. Esa es la verdadera fe. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos tener, una verdadera fe. ¿Cómo sé que yo tengo una verdadera fe? Pues la fe me va a provocar en primer lugar obediencia. ¿Okay?
un rendimiento de voluntad. Me va a provocar rendirme a Dios porque hemos creído lo que Él nos ha revelado, hemos creído lo que hemos escuchado. Entonces la fe me va a provocar obedecer. Después de que el apóstol Pedro, si podemos recordar esta historia, después de la prédica de Pedro, en el día de Pentecostés, cuando se reunieron porque miraron aquel escándalo, aquel estruendo, todo lo que estaba sucediendo, los discípulos hablando en otras lenguas y la gente estaba atónita, asombrada, y tuvo que levantarse Pedro. Pedro se levanta, empieza a predicar, y después de que les da una prédica, dice la escritura, al oír esto, lo que Pedro le estaba predicando, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, cayeron bajo convicción de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, si yo estoy conviccionado por una palabra, escuché un sermón, escuché a un predicador, estoy bajo una convicción en mi corazón, sé que Dios me está hablando, sé que me están confrontando en mi vida, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué haremos? La fe te provoca acción, la fe te provoca una decisión, la fe te provoca un rendimiento de nuestra propia voluntad. Pablo, en su encuentro con el Señor Jesucristo, cuando iba rumbo a Damasco a seguir persiguiendo a la iglesia, recuerda lo que sucedió cuando viene aquel resplandor y cae a tierra. Viene esa voz y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces dice la escritura, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, él tiene una experiencia, escucha la voz y después inmediatamente, basado en esa convicción, viene, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta entonces, la fe es la raíz de la obediencia a la palabra que hemos oído. Esto es algo muy, muy importante. La fe es la raíz de la obediencia a la palabra que hemos oído. Esto es algo muy, muy poderoso, muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque usted pudiera ir con el mejor médico y comprar la mejor medicina, el mejor medicamento, pero si no se las toma, si no tomas el medicamento, ¿acaso te va a servir de algo? Puedes ir con el mejor médico, puedes ir y tomarte comprar el mejor medicamento, pero si usted no se toma el tratamiento, si usted no se toma las medicinas, ¿le servirá de algo? Entonces así es lo que muchas veces pasa con nosotros en cuanto a la fe. Vamos con Dios, con el doctor de doctores, con el que entiende mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, con el que me va a dar el medicamento necesario para mi espíritu, alma y cuerpo. Va a traerme la palabra, me va a dar el medicamento requerido, me va a dar la receta que necesito, me va a dar el tratamiento que requiere mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, en cualquiera de esas tres áreas. El Señor nos habla y me va a dar el tratamiento necesario. Ok, venimos a Dios, nos habla, nos da el tratamiento, pero muchas veces se queda ahí. Se queda en una hoja, se queda solamente en un sermón, se queda solamente en algo oído. No lo llevamos a la práctica. Entonces, ¿de qué nos sirve? No nos sirvió de nada. Aunque vayamos al lugar correcto, escuchamos la palabra correcta, si no la aplicamos, no funciona. No sirve de nada. Entonces, nos quedamos en el mismo lugar. Entonces, el siguiente paso de lo cual hemos estado estudiando de la fe es la obediencia. Por eso es que la fe es la raíz de la obediencia a la palabra que hemos oído. Por eso Santiago dijo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Entonces es algo muy, muy interesante, ¿ok? Esta palabra, esta enseñanza de la fe, ¿no? Y quiero dejarlo aquí, quiero dejar aquí el tema de esta tercera parte de este capítulo, o más bien de esta serie de la fe. Este es el tercer capítulo. Quiero dejarlo aquí, quizás mañana, en estos días, termine este tercer capítulo de esta serie de la fe. Y yo me gustaría que usted lo asimilara, lo entendiera, lo escuchara una y otra vez. Le va a bendecir su vida. Es la palabra de Dios, no es lo que a veces uno considera, lo que uno piensa, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Recomiéndeselo a alguien, compártalo con alguien, que le sea de gran bendición, que para su vida, y sobre todo ahora iniciando una semana, que sea una semana de fe, que sea una semana de prosperidad en sus caminos, de crecimiento, de su desarrollo en la voluntad de Dios, y así usted pueda ver al Señor haciendo milagros, señales, maravillas, que usted pueda mirar, la mano de Dios más fuerte, que usted pueda alcanzar lo que le parece imposible, pero por la fe le será posible. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte: desarráigate de aquí, pásate de allá. Dice, y nada le será imposible, y nada le será imposible. Así que espero que así sea esta semana, cumplido tus deseos, tus sueños, y que sea de gran bendición. Amén. Pues bendiciones, ven, y más adelante seguiremos terminando con este tema número 3 de esa serie de la fe. Bendiciones.